¿Te das cuenta de cuántas oportunidades pierdes cada vez que reaccionas impulsivamente? ¿Cuántas veces una emoción mal gestionada te ha desviado del camino? Hoy más que nunca, el mundo necesita personas capaces de mantener la calma cuando todos pierden la cabeza. Porque en medio del caos, quien domina su mente, domina el juego. Este video no es para los que se rinden ante el estrés. Es para los que están listos a convertirse en líderes de sí mismos. Aquí descubrirás cómo la calma no es debilidad, es poder, no es pasividad, es estrategia. Y lo mejor, no es un don reservado para unos pocos, sino una habilidad que puedes entrenar. Quédate, porque si aprendes a mantener la calma cuando más lo necesitas, el éxito no solo será posible, será inevitable. Este podría ser el momento que transforme tu forma de responder al mundo. Antes de comenzar el video, quiero que hagas algo muy importante. Detente un momento y escribe en los comentarios, con toda tu intención y desde lo más profundo de tu corazón, esta frase: hoy elijo la calma sobre todo, soy un estoico. No es solo una frase bonita, es una declaración poderosa, un ancla mental. Porque cuando escribes algo con convicción, lo grabas en tu subconsciente, lo conviertes en parte de tu identidad, y al repetirlo, lo refuerza. Es tu forma de decirle al mundo y a ti mismo que no vas a dejar que nada ni nadie te saque de tu centro. Es tu compromiso con tu paz, con tu evolución, con tu éxito. Así que hazlo ahora, escríbelo, siéntelo, decláralo. Hoy elijo la calma sobre todo, soy un estoico, y que empiece tu transformación. Enseñanza 1. Estar en paz es seguir en calma, aun cuando todo a tu alrededor se agita. La paz no es lo que ocurre fuera de ti, es lo que decides sostener dentro, incluso cuando todo parece ir mal. No es silencio absoluto ni ausencia de problemas. Es tener un corazón tranquilo, aunque el mundo se esté desmoronando a tu alrededor. Y eso no se consigue escapando de los conflictos, se logra enfrentándolos con una mente que ha aprendido a no agitarse con cada ola que llega. La mayoría de las personas busca paz en lo externo. Quieren que la gente cambie, que las situaciones se resuelvan, que el ruido desaparezca, que los problemas no aparezcan. Pero esa paz es frágil, efímera, y te hace dependiente de cosas que no puedes controlar. Entonces, cuando el caos inevitable de la vida se presenta, porque siempre se presenta, pierden la calma, pierden el foco, pierden el centro. La verdadera paz no depende del entorno, depende de la actitud, es una elección. Es mirar de frente la dificultad y decidir no perderte en ella. Es saber que aunque las emociones griten, tú puedes elegir no responder desde la reacción, sino desde la conciencia. Porque tú no eres lo que te pasa, eres cómo eliges responder a lo que te pasa. Y ahí comienza el verdadero poder. Cuando entiendes esto, ya no pides que la vida te dé calma, tú la llevas contigo. Ya no suplicas que todo esté bien para sentirte bien. Tú creas un espacio interno donde todo está bien, incluso si afuera hay tormenta. Esa es la diferencia entre vivir, dependiendo de las circunstancias, o vivir desde una fuerza interna que no tambalea con los cambios. Aceptar que la vida es cambiante no es rendirse, es despertar. Es comprender que no puedes controlar cada situación, pero sí puedes controlar tu estado interno. Es dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a construir dentro de ti un refugio de serenidad que nadie te puede quitar. Porque si tu paz depende de que todo esté bien, nunca la vas a tener. Pero si tu paz depende de cómo tú eliges vivir lo que te toca, entonces nadie podrá quitártela jamás. Practicar esta paz requiere entrenamiento. Requiere que en medio del caos te detengas un momento, respires y recuerdes que tú decides cómo actuar. Que no tienes que responder con rabia a la rabia. Que no tienes que entrar en el drama del otro. Que puedes elegir el silencio.
que puedes observar sin dejarte arrastrar, que puedes estar presente sin ser devorado por la ansiedad. Cuando sientas que todo se desordena afuera, regresa a ti, respira profundo, hazte esta pregunta. ¿Puedo mantener mi calma aunque esto no esté bajo control? Solo con ese pensamiento, algo en ti se acomoda. No es negación, es dominio, es el arte de sostenerte cuando todo tiembla. Desde el estoicismo, esta idea era fundamental. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Marco Aurelio hablaba de que el caos del mundo no debe entrar en tu alma, porque si lo hace, ya no es el mundo el que está en crisis, eres tú. Y tú puedes ser fuerte como una roca en medio del mar. Puedes ser un alma en calma en medio de la guerra emocional de otros. Cuando haces de esta paz interior un hábito, todo cambia. Ya no reaccionas ante cada palabra hiriente. Ya no te desmoronas ante cada cambio. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. Porque estás bien por dentro, porque llevas contigo una base estable, una claridad serena, una decisión firme de no vivir en modo supervivencia, sino en modo presencia. Esa presencia es tu poder. Y cuando la fortaleces, te vuelves resiliente. No frío, no distante, sino firme. Puedes sentirlo todo sin perderte en nada. Puedes amar sin apegarte. Puedes actuar sin ansiedad. Puedes vivir sin miedo, porque sabes que pase lo que pase afuera, tú eliges mantener la paz adentro. Y en ese estado, no solo vives mejor tú, sino que también impactas a los demás, porque una persona en paz contagia calma. Es como una luz en medio del caos. No necesita gritar, solo está, solo irradia. Solo recuerda, con su presencia, que sí se puede vivir con paz verdadera, incluso en medio del caos. Enseñanza 2. Respirar con atención es tu punto de apoyo para estar en paz. Tu respiración es el botón de reinicio que siempre llevas contigo. En medio del caos, de la tensión, del enojo o de la ansiedad, lo primero que se altera es cómo respiras. Y lo más poderoso es que también es lo primero que puedes cambiar para recuperar el control. Porque la respiración consciente no es solo una técnica, es un ancla. Es el puente directo entre tu cuerpo, tu mente y tu estado emocional. Cuando aprendes a usarla de forma intencional, tienes en tus manos una herramienta capaz de devolverte la calma en los momentos más difíciles. Cuando estás estresado, molesto o preocupado, tu cuerpo entra en modo supervivencia. Empiezas a respirar rápido, de forma superficial, casi sin darte cuenta. Esa respiración agitada le dice a tu sistema nervioso que hay peligro, que hay que pelear o huir. Y entonces, sin que haya un riesgo real, tu cuerpo reacciona como si lo hubiera. Corazón acelerado, tensión muscular, pensamientos caóticos, respuestas impulsivas. Todo se desordena. Pero aquí viene lo importante. Si tú cambias cómo respiras, puedes cambiar esa señal. Respirar profundo, lento y con conciencia le comunica a tu cuerpo exactamente lo contrario. Le dice, todo está bien, no hay amenaza, puedes calmarte. Y tu sistema nervioso obedece, se regula, se relaja. Tu mente empieza a despejarse, tu enfoque se afina, vuelves al presente. Esto no es teoría, es biología. Cuando inhalas profundamente y exhalas lentamente, activas el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de restaurar el equilibrio y la calma. No necesitas meditar por horas ni irte a un retiro espiritual. Solo necesitas parar un momento, cerrar los ojos si puedes y respirar con intención. Respirar como si tu paz dependiera de ello, porque muchas veces así es. Cuando sientas enojo, no reacciones de inmediato. Respira primero. Inhala contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Hazlo 3, 5, 10 veces. Y verás cómo lo que parecía urgente pierde intensidad, cómo lo que te desbordaba se acomoda. No se trata de negar lo que sientes,
Se trata de no dejar que eso tome el control. Porque la respiración consciente no elimina las emociones, las ordena. Les da espacio para expresarse sin arrasarte. Haz de esto una práctica diaria. No solo cuando estés en crisis, hazlo al despertar. Hazlo antes de una reunión importante. Hazlo antes de responder un mensaje delicado. Hazlo cuando estés por entrar a una conversación incómoda. Cada vez que respires con intención, estás fortaleciéndote desde dentro. Estás entrenando a tu sistema a responder con calma en vez de con reacción. También puedes usar la respiración para reconectar con el presente. Muchas veces la mente se pierde en lo que pasó o en lo que podría pasar. Y ahí, en medio de esa desconexión, crecen la ansiedad y el miedo. Pero si vuelves a tu respiración, vuelves al ahora. Y el ahora es el único lugar donde tienes poder. El pasado ya no existe. El futuro aún no llega. Pero este instante sí. Y en este instante puedes respirar, puedes elegir, puedes decidir cómo actuar. Desde el estoicismo, esta práctica encaja perfectamente. Los estoicos hablaban de mantener el dominio sobre uno mismo incluso en medio de la agitación externa. Y la respiración consciente es una herramienta para lograr ese dominio. Marco Aurelio escribió: "El alma se fortalece retirándose hacia sí misma". ¿Y qué es la respiración consciente, sino ese acto de retirarse al interior, de pausar el ruido externo para encontrar claridad dentro? Lo más hermoso de todo esto es que no necesitas nada externo para aplicarlo. No cuesta dinero, no requiere tecnología, no depende de nadie más, solo de ti. De tu voluntad de hacer una pausa, de cerrar los ojos, de inhalar profundamente y de exhalar con intención. Ese simple gesto tiene el poder de cambiar tu día, tu decisión, tu forma de vivir. Hazlo ahora si puedes. Inhala profundo y exhala lento. Siente el peso que sueltas. Siente el espacio que se abre en tu mente. Siente cómo vuelves a ti, porque al final respirar es volver a casa, es recordarte que puedes estar en calma incluso cuando todo a tu alrededor se mueve. Y esa, justamente, es la verdadera fuerza. Una mente que respira, es una mente que domina. Enseñanza 3. Cada persona tiene su camino, no uses tu vara para medirlo. Uno de los mayores robos de energía emocional que puedes experimentar ocurre cuando te pasas la vida juzgando a los demás según tus propias reglas. Esperas que actúen como tú actuarías, que reaccionen como tú reaccionarías, que entiendan las cosas como tú las entiendes. Pero el mundo no funciona así. Nadie tiene tu historia, tus heridas, tus valores exactos, ni tu nivel de conciencia. Medir a los demás con tu propia vara no te hace más sabio, te hace más frustrado. Cada vez que juzgas a alguien con dureza, estás proyectando una expectativa rígida que nace de tu necesidad de control. Quieres que el mundo sea como tú crees que debería ser, y cuando no lo es, sientes enojo, decepción, incluso desprecio. Pero ese enojo no cambia a la otra persona, solo te daña a ti. Envenena tu mente, te hace más intolerante y te aleja de la paz interior que tanto buscas. La realidad es que cada ser humano está actuando desde su nivel de entendimiento, desde sus traumas, desde sus vacíos, desde sus limitaciones. Muchos no saben hacerlo mejor. Muchos están sobreviviendo como pueden. Muchos están atrapados en historias que tú no conoces. Y tú vas a usar tu energía para exigir que ellos encajen en tu molde personal. Eso no es fuerza, eso es ego. Cuando dejas de esperar que los demás cumplan con tu guión interno, algo se libera dentro de ti. Empiezas a observar más y a condenar menos. Entiendes que no todo lo que alguien hace es un ataque personal, que a veces solo están actuando desde su dolor, que no es tu deber arreglarlos ni corregirlos. Tu única responsabilidad es conservar tu paz. No se trata de justificar acciones dañinas, sino de soltar la necesidad de que todo sea como tú quieres. Puedes poner límites sin odiar,
Puedes alejarte sin juzgar. Puedes protegerte sin condenar, porque no todo tiene que ser un conflicto. No todo tiene que convertirse en una batalla para demostrar quién tiene la razón. A veces, simplemente puedes elegir el silencio. La empatía, la compasión firme. La próxima vez que alguien haga algo que te moleste, respira antes de reaccionar. Pregúntate, ¿estoy esperando que actúe como yo lo haría? ¿Estoy imponiendo mis reglas en su vida? ¿Estoy viendo el cuadro completo o solo estoy reaccionando una parte? Cuestionar tus juicios automáticos es una forma de evolucionar. Es entrenar tu mente para no dejarse llevar por la emoción inmediata. Y eso es madurez emocional. Practicar esta mirada más amplia también te hace más resiliente, porque dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Aceptas que cada quien tiene su proceso, su ritmo, su camino, y tú también lo tienes. Eso no significa que todo te parezca bien. Significa que eliges no cargar con lo que no te corresponde, que eliges vivir más ligero, que eliges paz sobre control. Desde el estoicismo, Epicteto decía: recuerda que no son las cosas las que te alteran, sino tus opiniones sobre ellas. Lo mismo aplica para las personas. No son sus acciones las que te dañan, sino el juicio que tú haces sobre esas acciones. Cuando aprendes a observar sin etiquetar, a entender sin justificar, a ver sin exigir, te liberas del peso innecesario del juicio constante. Y al hacerlo, tus relaciones cambian. Te vuelves más paciente, menos reactivo. Te sorprendes menos por la conducta de los demás y te enfocas más en tu propia conducta, porque al final lo único que puedes controlar es cómo tú eliges responder. No se trata de resignación, se trata de inteligencia emocional, de entender que soltar el juicio no es debilidad, es sabiduría. Haz de esto un hábito diario, observa más, juzga menos. Respira antes de opinar. Recuerda que no todos piensan como tú, sienten como tú, ni están en el mismo punto de conciencia que tú, y está bien. Cada quien está recorriendo su propio camino, incluso si ese camino no tiene sentido para ti, y tú puedes seguir en el tuyo, sin cargar con la frustración de que el mundo no se comporte como tú esperas. Cuando lo haces, la paz llega. La irritación disminuye, la mente se aclara, y tus relaciones, incluso las más difíciles, se transforman. Porque ya no se trata de que el otro cambie, se trata de que tú elijas la libertad que da el no juzgar, y en esa libertad encuentras verdadera paz. Enseñanza 4. La rabia desbordada destruye vínculos y te hiere por dentro. La ira no es el problema es lo que haces cuando dejas que esa ira tome el control. Sentir enojo es completamente humano, natural, inevitable. Pero expresarlo sin conciencia, sin filtro, sin control, tiene un precio que muchas veces es demasiado alto. Puedes destruir en segundos lo que tardaste años en construir. Puedes decir palabras que no se borran. Puedes herir a personas que amas y que quizás no volverán. La ira sin control no solo rompe relaciones, también rompe tu alma. Cuando dejas que el enojo te domine, pierdes tu centro. Actúas desde el impulso, no desde la razón. Gritas, atacas, humillas o simplemente te cierras con frialdad. Pero detrás de todo eso, lo que hay es una desconexión. Te desconectas de tu sabiduría, de tu compasión, de tu verdadero yo, y al final, el que más sufre eres tú, porque la culpa llega después. El arrepentimiento llega cuando ya es tarde, y la soledad aparece cuando los demás se cansan de estar al otro lado de tu tempestad. La ira constante y descontrolada tiene efectos devastadores no solo en tus relaciones, sino en tu salud. Eleva tus niveles de cortisol, altera tu presión arterial, desgasta tu corazón, tensa tus músculos, perturba tu sueño. El cuerpo interpreta la ira como una amenaza constante, y vivir así te va consumiendo por dentro. Y lo peor, te acostumbras, te vuelves adicto a esa descarga emocional que por unos segundos te hace sentir poderoso, pero que en realidad te está debilitando.
pero puedes romper ese patrón. Puedes aprender a reconocer los primeros signos de ira antes de explotar. Tu cuerpo siempre avisa: respiración acelerada, mandíbula tensa, puños apretados, mente en espiral. El primer paso es notar que la ira está llegando, y en lugar de dejarte arrastrar, hacer una pausa. No tienes que responder de inmediato, no tienes que demostrar nada, solo respira. Aléjate si es necesario, regálate espacio para recuperar tu dominio. La respiración es tu aliada. Inhala profundo, exhala lento, hazlo varias veces. Eso activa tu sistema de calma, ese que te permite pensar con claridad y responder con equilibrio. Luego, cuando ya no estás en estado reactivo, expresa lo que sientes. Di tu verdad, pero sin atacar. Puedes decir lo que te molesta sin herir. Puedes poner límites sin levantar la voz. Puedes hablar con firmeza sin perder tu dignidad. No se trata de reprimir la ira, se trata de transformarla. Porque en el fondo, la ira es una señal, una emoción que surge cuando se ha cruzado un límite, cuando hay una injusticia percibida, cuando te sientes herido o no escuchado. Si aprendes a escuchar lo que hay detrás del enojo, puedes convertirlo en claridad. En vez de explotar, puedes actuar con propósito. En vez de herir, puedes construir. Desde la filosofía estoica, esto se entiende con profundidad. Séneca escribió que la ira es una locura momentánea, y por eso el sabio debe evitarla como una enfermedad. Para los estoicos, no había fuerza más admirable que la del que domina su carácter, porque el que domina su ira, domina su vida. No es debilidad contenerse, es una de las formas más puras de fortaleza interior. Y cuando practicas este dominio día tras día, algo en ti cambia. Comienzas a sentir más paz, tus relaciones se vuelven más profundas, ya no hay tanta culpa después de cada conversación difícil, ya no hay tanto arrepentimiento, te vuelves más respetado, más confiable, más consciente, porque las personas no temen hablar contigo, porque saben que pueden expresar su verdad sin que tú te conviertas en una tormenta. Haz de la calma tu estado base, no como una máscara, sino como una práctica. Observa tu ira, entiéndela y luego decide cómo actuar. Habla con claridad, pero desde el equilibrio. Defiéndete si es necesario, pero sin perderte, porque al final, el verdadero poder no está en gritar más fuerte, está en no perder tu esencia, aunque todo te empuje a reaccionar. Y si alguna vez fallas, porque lo harás, vuelve a empezar, pide perdón cuando sea necesario, aprende de cada error. Y recuerda que cada momento de ira es también una oportunidad, una prueba para entrenar tu carácter, para crecer, para sanar. Dominar tu ira no es un lujo, es una responsabilidad contigo y con quienes te rodean, porque cuando tú cambias tu reacción, cambias tu destino. Y cuando eliges responder con calma, tu alma lo agradece y tu vida también. Enseñanza 5. La verdadera victoria es sobre el ego y las emociones negativas a través de la entrega y el perdón. La mayor batalla que puedes librar no es contra los demás, es contra tu propio ego. Porque el ego te grita que tienes razón, que no debes ceder, que el otro merece tu enojo, que no puedes perdonar, que rendirte es perder. Pero eso es solo ruido. El verdadero triunfo no se encuentra en demostrar superioridad, ni en ganar discusiones, sino en soltar la carga del resentimiento, en liberarte del orgullo, en elegir el perdón y la entrega como caminos hacia la paz. El ego alimenta el conflicto, te hace vivir a la defensiva, te vuelve reactivo, te convence de que ceder es ser débil, pero lo que en realidad hace es encadenarte. Te hace guardar rabia, revivir ofensas, mantener vivas heridas que solo te dañan a ti, porque la ira que no sueltas, la sigues cargando, y esa carga emocional intoxica tu cuerpo, altera tu mente y rompe tus relaciones más valiosas. Perdonar no significa justificar, no significa decir que lo que pasó estuvo bien, significa liberarte del apego al dolor, soltar la historia repetida que te hace sufrir.
Significa mirar hacia adentro y darte cuenta de que tú también has fallado, tú también has herido, tú también has necesitado compasión. Y si puedes ofrecerte perdón a ti mismo, puedes empezar a ofrecerlo a otros, no por ellos, por ti, porque mereces una mente en paz, no una mente ocupada en cobrar deudas emocionales eternas. La entrega no es renuncia, es sabiduría, es entender que no todo puede ser controlado, que no todo tiene que ser resuelto desde la lógica o desde el orgullo. Hay situaciones que se sanan cuando dejas de pelear con ellas. Hay batallas que se ganan no resistiendo más, sino soltando. Rendirse no es rendirse ante el problema, es rendirse ante la necesidad de tener siempre la razón. Y en ese acto nace la libertad. Puedes aplicar esto de forma simple pero profunda. Dedica un momento del día, aunque sea 5 minutos, a sentarte en silencio. Respira profundo. Cierra los ojos y trae a la mente esa emoción o esa persona con la que aún cargas algo. Siente la tensión, no la rechaces, solo obsérvala. Luego repite en silencio: te perdono, me perdono, elijo soltar. Hazlo con intención, aunque al principio no lo sientas completamente. Estás entrenando a tu alma para soltar. Si eres una persona espiritual, ora, pide claridad, pide paz, pide poder ver con otros ojos. Si conectas más con la meditación, siéntate a respirar y observa tus pensamientos sin juzgar. Si prefieres escribir, vacía tu mente en una hoja. Habla con el pasado desde el presente, no para revivirlo, sino para liberarlo. Usa afirmaciones que refuercen esta libertad emocional. Frases como estoy en paz con lo que fue, me libero del dolor, elijo vivir ligero tienen un poder inmenso si las repites con sinceridad. Recuerda que el ego querrá interrumpirte, querrá decirte que estás cediendo demasiado, que estás olvidando lo que te hicieron, que estás perdiendo poder. Pero no lo escuches, porque el verdadero poder no está en guardar rencor, está en tener el valor de sanar. Desde la sabiduría estoica también se enseñaba esto. Epicteto decía que no debes permitir que las ofensas de otros gobiernen tu alma. Marco Aurelio repetía que el mejor modo de vengarte es no parecerte a quien te hizo daño. Y eso es perdonar. No es olvidar, es no parecerte. Es decidir que tú vas a vivir en otro nivel de conciencia, más elevado, más tranquilo, más sabio. El resultado de esta práctica se siente. Tu mente se calma, tu cuerpo se relaja, tus relaciones se suavizan. Ya no reaccionas con la misma intensidad, ya no llevas la misma rigidez. Te vuelves más ligero, más consciente, más libre. Y no porque todo sea perfecto, sino porque tú has decidido vivir desde el amor propio, no desde el ego herido. Perdonar y soltar no son actos débiles, son actos de valentía espiritual. Y si los conviertes en parte de tu vida, vas a descubrir algo hermoso. No solo te liberas del pasado, también te abres a un presente con más paz, más amor y más verdad. Porque el alma que perdona es un alma que empieza a sanar. Y no hay victoria más grande que esa. Enseñanza 6. Expresa tus emociones para evitar que se acumulen y enfermen. Callar lo que sientes no te hace fuerte, te hace prisionero. Cada emoción que guardas, cada pensamiento que te tragas, cada palabra que te duele y no expresas, no desaparece, se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación se convierte en ansiedad, en tensión, en insomnio, en mal humor constante, en enfermedades que tu cuerpo empieza a manifestar porque ya no puede más. Lo que no sanas hablando, lo terminas sufriendo en silencio. Expresar lo que sientes no es debilidad, es inteligencia emocional. No se trata de explotar ni de convertir cada emoción en un drama, sino de aprender a reconocer lo que ocurre dentro de ti y darle una vía de salida. Porque las emociones necesitan moverse, circular, fluir, y si las bloqueas, si las escondes, si las niegas, se estancan. Y lo que se estanca
enferma. Tu mente y tu cuerpo están conectados. Cuando vives con emociones reprimidas, tu cuerpo lo siente. Te duele el estómago, se tensa tu espalda, te cuesta respirar. Tu sistema nervioso entra en estado de alerta porque internamente estás acumulando conflictos sin resolver. Por eso, expresarte con conciencia y respeto no es solo un alivio emocional, es un acto de autocuidado profundo. Hablar de lo que sientes te permite procesar. No es lo mismo pensar en algo en silencio que decirlo en voz alta. Cuando lo hablas, le das forma. Puedes ver la emoción con más claridad. Puedes entender de dónde viene. Puedes darte cuenta de que quizá no es tan grave como pensabas o que sí es grave y necesitas apoyo. La palabra ordena lo interno, pone luz donde solo había confusión. Si tienes a alguien de confianza, alguien que te escuche sin juzgar, sin interrumpir, sin minimizar, busca ese espacio, no para que te den soluciones, sino para sentirte visto, escuchado, validado. A veces solo necesitas liberar lo que llevas dentro para poder seguir adelante. Y si no tienes a nadie en este momento, aún puedes expresarte, escribe. Abre una libreta, una nota en tu celular, una hoja en blanco y escribe lo que sientes, sin filtros, sin estructura, sin corregir. Escribe como si nadie fuera a leerlo. Y cuando termines, respira. Te darás cuenta de cuánto peso has soltado solo por escribirlo. Haz de esta práctica un hábito. No acumules, no te calles por miedo a incomodar, no reprimas por parecer fuerte, porque la verdadera fortaleza no es soportarlo todo en silencio. Es tener el valor de decir, esto me duele, esto me confunde, esto me está costando, y hacerlo con respeto, sin culpa, sin culpar, solo desde la verdad. Esa verdad emocional te sana. Aprende también a expresar lo que sientes en el momento adecuado. A veces reaccionamos con rabia porque en el fondo llevamos días callando tristeza. Explotamos por cosas pequeñas porque nunca hablamos de las cosas grandes. Por eso es mejor hablar a tiempo, con calma, con claridad. Expresar no es atacar, es compartir lo que vives por dentro para no convertirlo en una carga tóxica. Desde el punto de vista estoico, incluso ellos, que valoraban el autocontrol, entendían que las emociones no se niegan. Se entienden, se gestionan, se canalizan. Epicteto decía que no debemos ser esclavos de nuestras pasiones, pero eso no significaba reprimirlas, sino observarlas, aprender de ellas, no actuar desde el impulso. Y para lograr eso, primero hay que ser honestos con lo que sentimos. Cuando expresas tus emociones desde el respeto, no solo te liberas tú, también construyes relaciones más auténticas. La otra persona puede entenderte mejor, puede acercarse a ti sin miedo, puede confiar más en ti, porque la conexión real solo ocurre cuando hay verdad emocional, no cuando fingimos estar bien todo el tiempo. No cuando ocultamos nuestro malestar detrás de una sonrisa falsa. Tu salud emocional merece ser atendida, no ignorada. Lo que guardas, pesa. Lo que expresas, libera. Así que no te acostumbres a tragar lo que sientes. No normalices guardar todo por dentro. Habla, escribe, llora si es necesario, y luego sigue. Porque al expresar, te limpias por dentro. Y solo una mente despejada puede avanzar con ligereza y paz. Haz de tu voz tu refugio, de tus palabras tu medicina, porque cuando dejas de cargar lo que te duele y comienzas a expresarlo con honestidad y cuidado, te conviertes en alguien más fuerte, más sano, más real. Y esa versión de ti es la que realmente vale la pena vivir. Enseñanza 7. Sal de tu enfoque limitado y observa todo con una mente más abierta. A veces, lo que hoy te parece un gran problema, mañana no significará nada, pero en el momento te atrapa, te consume, te roba energía, paz, tiempo y enfoque. Y eso sucede porque estás demasiado cerca de la situación.
Estás tan metido en el problema que tu mente lo agranda, lo sobredimensiona, lo convierte en algo que parece el centro del universo. Pero si aprendes a cambiar la perspectiva, si elevas tu visión, si te miras desde una escala más amplia, todo cambia. Cuando adoptas una mirada universal sobre tu vida, te das cuenta de que muchas de las cosas que te alteran no merecen tanto poder. Imagínate por un momento observando tu situación actual desde muy arriba. Te ves a ti mismo, sentado, caminando, angustiado tal vez, pero ya no lo ves desde dentro del caos, lo ves desde fuera. Y entonces preguntas, ¿esto seguirá importando dentro de 5 años? ¿Seguiré dándole vueltas a este mismo pensamiento dentro de una década? ¿Vale realmente la pena arruinar mi día por esto? Esa distancia te libera, porque tu mente, cuando se enfoca solo en el presente inmediato, tiende a dramatizarlo todo. Una mala conversación parece una catástrofe. Un error parece el fin del mundo. Una crítica parece un ataque personal. Pero cuando amplías tu mirada, todo se relativiza. No para ignorarlo, sino para verlo en su justa dimensión. Porque no todo lo que ocurre merece la misma intensidad de tu energía emocional. El simple acto de imaginarte dentro de varios años, mirando hacia atrás, es una herramienta poderosísima. Piensa en algo que hoy te molesta o te duele. Y ahora pregúntate, ¿mi yo futuro, con más experiencia y más perspectiva, seguiría enganchado con esto? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Y si la respuesta es sí, entonces ahí sabrás que merece tu atención, pero ya no desde la reacción, sino desde la claridad. Esta práctica también te ayuda a tomar mejores decisiones, porque cuando te elevas por encima del momento, puedes ver opciones que antes no veías. Dejas de actuar por impulso, ya no respondes desde el enojo o el miedo, sino desde la sabiduría de quien ya entendió que la mayoría de las tormentas pasan y que solo unas pocas realmente importan. Desde la filosofía estoica, este cambio de perspectiva era una práctica constante. Marco Aurelio escribía sobre observar tu vida como si fueras un espectador desde las estrellas. Verte como una parte del todo, como un punto en el tiempo. No para minimizarte, sino para entender que si quieres paz, necesitas aprender a no sobrecargar cada evento con demasiada importancia. Porque el universo sigue girando, la vida sigue, y tú puedes seguir también más ligero. Aplicar esto no requiere nada complicado. Solo necesitas detenerte cuando sientas que algo te altera, respirar, y luego preguntarte, ¿cómo veré esto desde la distancia? Sigue siendo tan grave desde esa mirada más alta. Puedes hacerlo cada día. Puedes hacerlo incluso en medio de una discusión, de una frustración, de un miedo. Elevar tu visión es posible incluso cuando el cuerpo tiembla, y es ahí cuando más lo necesitas. Y con el tiempo, algo hermoso sucede. Empiezas a sentir menos estrés por asuntos que antes te desbordaban. Tu mente ya no se queda atrapada en cada pequeño tropiezo. Aprendes a diferenciar lo importante de lo urgente, lo real de lo imaginario, lo esencial de lo pasajero. Eso te da claridad, y la claridad trae enfoque, y el enfoque te permite avanzar con más calma y más firmeza. No se trata de vivir desconectado de la realidad, se trata de vivir conectado a una realidad más amplia, una realidad donde entiendes que esta vida es breve y que tu energía es valiosa. No puedes seguir gastándola en peleas internas por cosas que mañana no tendrán peso. Mereces vivir con ligereza, con perspectiva, con sabiduría. Así que cada vez que sientas que algo te atrapa por dentro, no reacciones de inmediato. Haz una pausa. Imagina tu vida desde arriba. O imagina tu yo de 80 años mirando hacia atrás. ¿Qué te diría? ¿Qué consejo te daría desde esa serenidad ganada con los años? Probablemente te diría, no te tomes todo tan a pecho, vive más, respira más, suelta más, porque cuando cambias tu perspectiva, cambia tu mente. Y cuando cambia tu mente, cambia tu vida.
Enseñanza 8. Una autoestima débil intensifica la rabia y las reacciones extremas. Cuando no te valoras lo suficiente, cuando tu autoestima está herida o debilitada, todo te afecta más. Una mirada neutra, una crítica mínima o incluso el silencio de alguien pueden sentirse como ataques personales. Y ahí es donde entra la ira como mecanismo de defensa, como grito desesperado por reconocimiento, como escudo para ocultar un sentimiento mucho más profundo, la inseguridad. La baja autoestima potencia la reactividad emocional, porque si tú no estás firme por dentro, cualquier cosa que venga de fuera te sacude. Si tú no sabes cuánto vales, vas a necesitar que los demás te lo digan todo el tiempo. Y si no lo hacen, te vas a enojar, te vas a sentir invisible, vas a interpretar su neutralidad como desprecio, su crítica como una agresión, su desacuerdo como una traición. La ira no nace del otro, nace de la herida que tú aún no has sanado. La explicación es muy clara desde la psicología. Cuando una persona tiene una imagen frágil de sí misma, percibe el mundo como una amenaza constante, está a la defensiva, porque su identidad está sostenida por hilos finos. Cualquier roce la hace tambalear. Y para no mostrar su fragilidad, lo que aparece es el enojo, el tono elevado, la crítica agresiva, el retraimiento pasivo-agresivo. Pero todo eso no es fuerza, es miedo camuflado. La ciencia lo confirma. Diversos estudios en neuropsicología han demostrado que existe una relación directa entre baja autoestima y pobre regulación emocional. En concreto, personas con menor autoestima activan más intensamente las regiones cerebrales asociadas al dolor social cuando enfrentan críticas o rechazo. Eso significa que ante situaciones normales, su sistema emocional responde como si estuviera siendo atacado. No es debilidad, es una herida no resuelta. Y como toda herida, necesita atención, no represión. Pero la buena noticia es que esto se puede cambiar. La clave está en trabajar desde dentro. No necesitas que el mundo te dé valor, necesitas tú descubrirlo. Y para eso, el primer paso es el autoconocimiento. Pregúntate, ¿de dónde vienen tus inseguridades? ¿Qué heridas de tu pasado siguen activas? ¿Qué creencias limitantes arrastras sin darte cuenta? La introspección te libera porque te da contexto. Y cuando comprendes, ya no reaccionas, respondes. Después, practica la autoaceptación. Deja de exigirte ser perfecto. Deja de compararte. Deja de mirar tus errores como si fueran condenas. Eres humano, y eso implica fallar, cambiar, aprender. Abraza tus sombras con la misma ternura con la que celebras tus luces. Porque cuando te aceptas completo, ya no necesitas que otros te aprueben. Tu paz deja de depender del juicio ajeno. Y por último, cultiva compasión interna. Háblate con amor. Trátate como tratarías a un ser querido. Porque muchas veces la forma en la que reaccionas ante los demás es solo un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Si dentro de ti hay culpa, crítica y dureza, eso es lo que vas a proyectar afuera. Pero si dentro de ti hay comprensión, perdón y ternura, entonces incluso en los momentos tensos podrás responder con sabiduría. ¿Y qué ocurre cuando haces este trabajo interno? Cambia tu forma de reaccionar. Ante una crítica ya no saltas, respiras, evalúas y tal vez incluso agradeces. Ante una mirada indiferente ya no interpretas abandono. Reconoces que cada quien tiene su mundo interno. Ante una conversación difícil ya no te desbordas. Te expresas con firmeza, pero desde la calma. No porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque tú sí has sanado por dentro. Y ese es el verdadero poder cuando ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde el alma consciente. Cuando ya no necesitas demostrar tu valor, porque lo conoces. Cuando tu autoestima no se basa en validaciones externas, sino en una relación sólida contigo mismo. Esa transformación cambia tu vida. Y cambia también tus relaciones, porque la persona que ha sanado su interior
es la que menos daño hace afuera. Así que si hoy te descubres reaccionando con más ira de lo que quisieras, no te castigues. Observa, aprende y pregúntate, ¿qué parte de mí se está sintiendo amenazada? ¿Qué herida está gritando por atención? Esa respuesta te dará la llave, porque detrás de cada reacción desproporcionada hay un llamado interno. Escúchalo, responde con amor, y verás cómo tu mundo externo empieza a reflejar tu paz interna. Enseñanza 9. El fuego del enojo se alimenta de deseos frustrados y energía contenida. Cuando algo no sale como quieres, cuando una persona no actúa como esperabas, cuando las cosas no fluyen según tus planes, esa energía reprimida empieza a hervir dentro. Y no lo notas al principio, pero se acumula cada vez que tragas una frustración, cada vez que no expresas lo que sientes, cada vez que sigues esperando que la realidad cumpla tus expectativas, hasta que un día, por un comentario mínimo, por un gesto pequeño, por algo aparentemente sin importancia, estallas. Y no es por eso, es por todo lo que venías guardando. El enojo surge cuando los deseos no se cumplen y no los sabemos soltar a tiempo. Ese enojo que sientes no es espontáneo, tiene historia, tiene origen, y casi siempre ese origen está en una expectativa rota. Querías reconocimiento, no llegó, querías control, lo perdiste, querías que alguien actuara con empatía, no lo hizo, y ese vacío, esa desilusión, se transformó en tensión interna, tensión que no desaparece sola, sino que se acumula como una olla de presión, y cuando encuentra una rendija, una provocación externa o una simple incomodidad, explota. Lo que ocurre en nuestro cuerpo lo confirma la ciencia. Diversos estudios sobre neurociencia emocional demuestran que el enojo no es simplemente una reacción a lo externo, sino una respuesta a la frustración interna. Cuando un deseo no se cumple, el cerebro activa las áreas relacionadas con la amenaza y la supervivencia. El sistema límbico, especialmente la amígdala, entra en alerta, liberando cortisol y adrenalina. Esta descarga química está diseñada para defendernos, pero cuando se repite constantemente por cosas pequeñas, se convierte en un patrón destructivo. La rabia ya no nos protege, nos daña. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos tantos deseos sin resolver. Deseos de que te entiendan, deseos de que no te abandonen, deseos de que te valoren, deseos de tener siempre la razón, deseos de que la vida se adapte a tus tiempos. Cuando esos deseos no se cumplen y no se gestionan, se transforman en una prisión emocional, y el enojo se vuelve la única vía de escape. La solución no está en reprimir el enojo, eso solo lo intensifica, tampoco en descargarlo sobre otros. Eso solo hiere y genera culpa. La clave está en ir al origen, en preguntarte, ¿qué deseo mío está siendo frustrado en este momento? ¿Qué expectativa no fue cumplida? ¿Y por qué me duele tanto? Al hacerte estas preguntas, llevas luz a la raíz del enojo, lo haces consciente, y lo que se vuelve consciente se puede transformar. Aquí entra el poder de la aceptación. Aceptar que no todo saldrá como tú quieres. Aceptar que las personas no actuarán siempre como tú esperas. Aceptar que muchos deseos son solo proyecciones mentales que te roban la paz. Esta aceptación no es resignación, es liberación, porque cuando sueltas la necesidad de controlar, recuperas el control sobre ti mismo. Cuando dejas de exigirle a la vida que te dé algo, empiezas a darte a ti mismo lo que realmente importa, serenidad. Además, es vital gestionar las tensiones internas antes de que se acumulen. Practica descargar esa presión emocional de forma saludable. A través del movimiento físico, el ejercicio, la escritura expresiva, la meditación o simplemente hablando con alguien que te escuche sin juzgar. Cada una de esas acciones es una válvula de liberación, y si las haces a tiempo, evitarás llegar al punto de explotar por detalles mínimos. Y también es fundamental revisar tus expectativas con honestidad. Pregúntate,
¿Estoy esperando demasiado de esta persona? ¿Estoy queriendo que algo externo me dé la seguridad que yo mismo no me doy? ¿Estoy apegado a un resultado específico? Muchas veces nos enojamos no por lo que pasa, sino por cómo creemos que debería haber pasado. Y ese debería es el arma del ego. Cuando lo reconoces y lo sueltas, recuperas tu poder. Con el tiempo y la práctica, verás una diferencia clara. Dejas de tomarte todo como una amenaza. Las palabras de los demás ya no te alteran igual. Los imprevistos no te sacan de tu centro. Tus relaciones se vuelven más tranquilas. Y sobre todo, tu mente se vuelve más liviana. Porque donde antes había tensión, ahora hay comprensión. Donde antes había exigencia, ahora hay flexibilidad. Donde antes había frustración, ahora hay paz. Esa es la verdadera transformación. Cuando dejas de luchar contra el mundo y empiezas a gestionar tu mundo interno. Cuando comprendes que el enojo no es algo que te hacen, sino algo que tú puedes observar, entender y disolver. Porque el poder no está en evitar el enojo, está en no dejar que él te controle. Y eso comienza hoy, contigo, reconociendo tus deseos, soltando tus tensiones y eligiendo la calma. Enseñanza 10. Hay 3 formas comunes de manejar el enojo: gritar, reprimir y expresar inteligentemente. Cuando el enojo aparece, tenemos 3 caminos posibles. El primero es gritar, el más común, el más impulsivo, el más destructivo. Estallar con palabras duras, con gestos agresivos, con tono elevado. Creemos que así liberamos la presión, pero lo que realmente hacemos es transferir esa carga a los demás. Lastimamos, dañamos vínculos, generamos culpa, y al final el problema sigue ahí, pero ahora con más heridas abiertas, porque gritar no resuelve, solo escapa. El segundo camino es reprimir, callar lo que se siente, sonreír cuando por dentro te hierve la sangre, fingir que no duele, que no importa, que todo está bien. Pero esa emoción reprimida no desaparece, se queda dentro, acumulándose como una olla a presión, y luego se manifiesta como ansiedad, como cansancio crónico, como irritabilidad o incluso como enfermedades psicosomáticas, porque lo que no se expresa se imprime en el cuerpo. Reprimir el enojo no es ser fuerte, es autoenvenenarse poco a poco. El tercer camino, el más sabio, el más sano, es expresar inteligentemente. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que sientes enojo, pero no dejar que ese enojo te controle. Significa hablar desde la conciencia, no desde la reacción. Significa decir lo que sientes sin herir, sin atacar, sin manipular. Expresar el enojo con claridad, con respeto y con un objetivo constructivo. Es transformar esa emoción en un mensaje que el otro pueda escuchar sin ponerse a la defensiva. Porque ahí es cuando realmente ocurre el cambio. Esto no es solo una idea bonita, está respaldado por la ciencia. Estudios psicológicos han demostrado que la represión emocional está directamente asociada a mayores niveles de ansiedad, depresión y problemas de salud física. El cuerpo se resiente cuando no le das salida emocional. En cambio, la expresión emocional asertiva mejora la comunicación, fortalece las relaciones y promueve el bienestar mental. Las personas que aprenden a decir lo que sienten de forma equilibrada tienen menos estrés, menos conflictos y mayor autoestima. Entonces, ¿qué hacer cuando sientas enojo? Primero, reconócelo. No lo niegues ni lo escondas. Di, estoy enojado y está bien sentirme así. Luego respira. Haz una pausa antes de actuar. Esa pausa te da poder. Luego identifica qué hay detrás de ese enojo: frustración, miedo, injusticia. Conecta con la causa real. Y cuando estés más centrado, habla. Expresa lo que sientes desde el yo, no desde el ataque. Yo me siento frustrado por esto, en lugar de tú siempre haces esto mal. Enfócate en cómo resolver, no en culpar.
Aprender a expresar el enojo con inteligencia emocional es una habilidad que se entrena. Al principio cuesta. Tal vez tartamudees, tal vez sientas que no encuentras las palabras, tal vez tu voz tiemble. Pero si insistes, si practicas, si te detienes antes de reaccionar, empezarás a ver cambios. Las conversaciones dejarán de ser campos de batalla. Las discusiones ya no terminarán en gritos. Las emociones no se quedarán atrapadas. Empezarás a sentirte más libre, más liviano, más fuerte. Y esto no solo mejora tus relaciones con los demás, también cambia la relación contigo mismo. Porque cuando te escuchas, cuando te permites sentir sin juzgar, cuando te expresas con respeto, te estás diciendo a ti mismo: merezco ser escuchado, mi emoción es válida, pero yo decido cómo expresarla. Y esa decisión consciente te da dignidad, te da poder real, el poder de no ser esclavo de tus impulsos, el poder de elegir tu respuesta, el poder de convertir una emoción intensa en una oportunidad de crecimiento. Así que la próxima vez que el enojo te visite, no lo reprimas, no lo grites, siéntalo, obsérvalo, y luego exprésalo como quien tiene algo valioso que decir, no como quien quiere dañar. Habla con firmeza, pero con respeto. Di tu verdad sin violencia, y verás cómo poco a poco el enojo deja de ser una amenaza y se convierte en una guía. Porque cuando aprendes a expresar lo que te duele, también aprendes a sanar. Y cuando sanas, te liberas. Y al liberarte, creces. Esa es la verdadera transformación emocional. Y empieza por ti. Enseñanza 11. Guarda tu energía mental para lo que realmente vale la pena. La atención es uno de los bienes más valiosos que posees. Cada pensamiento que alimentas, cada conversación que sostienes, cada energía que permites entrar en tu mente, todo eso consume tu recurso más limitado, tu enfoque. Y lo que pocas personas entienden es que, al igual que el dinero, la atención mal invertida te deja en bancarrota emocional. Por eso necesitas aprender a reservar tu atención solo para personas y situaciones que la merecen. No por egoísmo, sino por amor propio. Cuando entregas tu energía a discusiones sin sentido, a personas tóxicas que solo se quejan, critican o te arrastran al drama, estás tirando tu paz por la ventana. Y lo peor es que muchas veces lo haces por hábito, por miedo al rechazo o por sentirte culpable si no respondes a todo. Pero debes entender algo: cuidar tu atención es cuidar tu alma. Tu equilibrio depende de qué dejas entrar y qué decides soltar. Poner límites no es agresión, es protección. Cuando identificas a quienes constantemente absorben tu energía, te llenan de negatividad o te manipulan emocionalmente, no estás obligado a seguir ahí. Puedes elegir el silencio, puedes elegir el alejamiento, puedes elegirte a ti. Y eso no es una traición a nadie, es una declaración de autocuidado. No tienes que hacer escándalo, ni cortar relaciones con violencia. Solo observa con conciencia quién suma y quién resta, qué conversaciones te elevan y cuáles te vacían, qué entornos te dan paz y cuáles te alteran. Cuando tengas la respuesta, actúa con calma pero con firmeza. No necesitas explicaciones largas. A veces una hora no es suficiente. A veces una distancia sutil es la mejor defensa. Aprender a decir no es una de las habilidades más liberadoras que puedes desarrollar. No a lo que te quita claridad, no a lo que no te respeta, no a lo que te roba la alegría, porque cada sí que das a los demás debe ser un sí que no te niegas a ti mismo. Y si sientes que cedes por costumbre, recuerda que tu atención es sagrada, no es para cualquiera, no todo merece respuesta, no todo merece espacio en tu mente. Desde el estoicismo, Epicteto nos enseña que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones y reacciones hacia ellos. Cuando eliges con sabiduría en qué enfocar tu atención, estás practicando dominio propio. Estás diciendo: no puedo controlar lo que ocurre allá afuera, pero sí decido lo que dejo entrar aquí dentro. Esa es una forma de libertad estoica.
elegir lo que merece tu energía y lo que no. Una manera práctica de comenzar es revisar tu día. ¿Cuánto tiempo pasaste hablando de problemas sin solución? ¿Cuántas veces respondiste a personas que no quieren mejorar, solo quejarse? ¿Cuántas veces entraste en discusiones que no aportaron nada? Ese es el drenaje invisible que agota tu mente. Y si no haces algo al respecto, terminarás exhausto, irritado, ansioso, sin saber por qué. Haz una lista. Escribe los nombres, las situaciones, las actividades que te drenan. Luego escribe lo que sí te nutre, lo que te inspira, lo que te llena de vida. Y empieza a hacer espacio para lo segundo, reduciendo o soltando lo primero. Esto no es egoísmo, es higiene mental. No estás rechazando a nadie, estás eligiendo tu bienestar. Al practicar esto día a día, notarás algo poderoso. Tu mente estará más tranquila, dormirás mejor, reaccionarás menos, tendrás más energía para lo que de verdad importa. Porque cuando ya no estás dividido en 1000 batallas sin sentido, puedes enfocarte en tus metas, en tus relaciones reales, en tu crecimiento interior. Así que recuerda, tu atención es tu templo. No dejes que lo profanen, no abras las puertas a cualquier ruido. Elige con quién compartes tu energía, tu tiempo y tu alma. Cuídalos como el tesoro que son, porque ahí, en esa decisión silenciosa, empieza tu verdadera libertad. Enseñanza 12. La verdadera fuerza está en entender al que grita, no en gritar más fuerte. Cuando alguien te grita, te provoca o actúa de forma hostil, tu primera reacción automática es defenderte o contraatacar. Es el instinto, pero ese impulso, si no se filtra con sabiduría, solo alimenta un ciclo de conflicto que no beneficia a nadie. Aquí es donde entra la empatía como un antídoto poderoso, no para justificar el mal comportamiento de otros, sino para entender que muchas veces el enojo ajeno es el grito de un corazón herido. Detrás de cada ataque suele haber una historia, dolor no procesado, frustración acumulada, inseguridades escondidas. Las personas no explotan sin razón, aunque tú no la veas. Y si puedes recordar esto en el momento justo, en vez de reaccionar con la misma furia, eliges responder con comprensión. Esa pausa lo cambia todo. Esa elección te da el control. La empatía no significa permitir abusos ni quedarte callado ante la injusticia. Significa observar con una mirada más profunda, preguntarte ¿qué le duele a esta persona para actuar así? En lugar de tomártelo como algo personal, ves que su enojo no habla de ti, sino de sus propias batallas internas. Este cambio de enfoque es lo que te permite mantenerte en paz sin ceder ante la provocación. Aplicarlo requiere práctica, porque nuestro ego quiere defenderse, quiere tener la última palabra, quiere ganar. Pero cuando comprendes que ganar una discusión no es igual a ganar en la vida, eliges otra cosa, eliges la serenidad. Y esa elección te hace libre, libre del juego emocional del otro, libre del estrés innecesario, libre del remordimiento posterior. La próxima vez que alguien te hable con ira, respira antes de responder. Míralo con los ojos de la empatía y di dentro de ti: no sé qué está cargando, pero no voy a cargarlo yo también. Puedes mantener tu dignidad sin agredir, puedes poner límites sin herir. Puedes desactivar el conflicto sin rendirte, porque cuando tú no reaccionas, la cadena se rompe y tú te elevas. Desde el estoicismo, Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos alteran, sino nuestras interpretaciones. Si alguien te grita y tú piensas, me está faltando el respeto, sientes ira. Pero si piensas, está sufriendo y no sabe expresarlo de otro modo, sientes compasión. La realidad externa no cambió, cambió tu forma de verla, y eso cambia todo lo que sientes y haces. Uno de los ejercicios más poderosos es imaginar que la persona que te ofende es un niño herido, un niño que no sabe cómo manejar su dolor. ¿Le gritarías tú también? ¿Lo empujarías más al vacío? No, lo verías con más paciencia, lo tratarías con más cuidado.
Esta visualización puede ayudarte a salir del juicio automático y responder desde un lugar más humano. Y si el enojo del otro es constante, si ya te afecta demasiado o se convierte en abuso, también puedes practicar la empatía, pero desde la distancia. No toda comprensión requiere cercanía. Puedes desearle bien a alguien y aún así tomar distancia para cuidar tu paz. Porque ser empático no significa soportarlo todo, sino actuar con conciencia y sin odio. Cuando haces esto una y otra vez, notas algo extraordinario, tienes más energía, porque ya no la gastas en discusiones inútiles. Tu mente está más clara, tus emociones más estables y tus relaciones mejoran. No porque todo el mundo cambie, sino porque tú ya no entras en cada tormenta emocional que aparece. Practicar la empatía frente al enojo ajeno es un acto de poder interior. Es decidir que tu paz no depende del estado emocional de los demás. Es reconocer que tú puedes ser el que interrumpe el patrón de ataque y defensa. Y eso es liderazgo emocional. Eso es madurez. Eso es ser un verdadero guerrero de la calma. Hazlo tu práctica diaria. Cada vez que alguien se altere, recuérdate, este no es mi enojo, esta no es mi herida, esta no es mi batalla, y luego elige cómo responder desde tu centro. Porque cuando tú controlas tu respuesta, controlas tu destino. Y eso es verdadera libertad. Enseñanza 13. A veces, cambiar el escenario es suficiente para recuperar la paz. Cuando el enojo empieza a subir por tu cuerpo, cuando sientes esa tensión en el pecho, la mandíbula se aprieta y la mente se nubla, lo peor que puedes hacer es quedarte en el mismo lugar esperando que la rabia desaparezca sola. No funciona así. En esos momentos, cambiar de ambiente se convierte en una de las herramientas más poderosas que tienes para evitar una explosión emocional de la que luego podrías arrepentirte. Alejarte no es rendirte, es protegerte, es proteger tus relaciones, es darte un espacio de claridad antes de actuar. Cuando permaneces en el mismo espacio donde se desencadenó el conflicto, todos los estímulos siguen alimentando tu enojo, las miradas, las palabras, los gestos, incluso el simple hecho de ver a la otra persona. Tu mente interpreta que aún estás bajo amenaza, y tu sistema nervioso se mantiene en alerta máxima. Pero si decides salir, moverte, cambiar de ambiente aunque sea unos metros, le estás diciendo a tu cuerpo, ya no estamos en peligro, podemos calmarnos. Eso cambia tu química interna. La explicación detrás de esto es muy clara desde el punto de vista biológico. Cuando te alejas físicamente, tu sistema nervioso parasimpático puede activarse. Este sistema es responsable de reducir la frecuencia cardíaca, relajar los músculos y restaurar el equilibrio emocional. Es como presionar el botón de reinicio en medio de un caos interno. El cerebro necesita tiempo y espacio para procesar con lógica lo que está pasando, y ese tiempo rara vez aparece cuando te quedas dentro del fuego cruzado. Los estudios en manejo del estrés y reactividad emocional lo confirman. Hacer pausas y cambiar de entorno, incluso brevemente, reduce la intensidad de la emoción y mejora la toma de decisiones. Es como si tu cerebro se reiniciara. De hecho, en muchas terapias para el manejo de la ira se enseña como primera técnica el time out, que no es otra cosa que tomarte un respiro literalmente. Y lo más importante, ese respiro puede salvar una relación, evitar una discusión innecesaria o impedir que digas algo de lo que después te arrepientas profundamente. Entonces, ¿cómo lo aplicas en tu vida real? La próxima vez que sientas que el enojo está por desbordarse, haz una pausa. No respondas de inmediato. No levantes la voz. No intentes tener la última palabra. En su lugar, levántate y sal de la habitación. Ve a caminar unos minutos, abre una ventana, sal a tomar aire, bebe agua lentamente. Cambia el escenario. Aunque no te alejes físicamente mucho, el solo hecho de moverte a otro espacio ya rompe el patrón. Es un acto de autocuidado. Este pequeño cambio puede marcar una gran diferencia.
porque cuando regresas a la situación, después de haberte calmado, tienes más control sobre tus palabras, sobre tus gestos, sobre tu energía, y eso se nota. La otra persona también lo siente. El conflicto pierde fuerza, el entendimiento gana terreno, las emociones bajan de volumen y la razón puede empezar a hablar. Esto también te entrena. Cada vez que repites este acto de alejarte antes de explotar, fortaleces tu autocontrol, refuerzas en tu cerebro un nuevo hábito, el hábito de no reaccionar impulsivamente. Y eso es una forma de madurez emocional que no todos dominan. No es debilidad. Al contrario, se necesita mucha fuerza para elegir el silencio cuando el ego quiere gritar. Además, a largo plazo, esto mejora tus relaciones. Tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros de trabajo verán en ti a alguien que sabe cuándo retirarse para no herir. Verán que no necesitas ganar discusiones, sino preservar la conexión. Y eso crea un ambiente de respeto mutuo, donde la comunicación mejora, el afecto crece y el entendimiento se vuelve más fácil. Decisiones más sabias, menos peleas innecesarias, menos arrepentimiento. Todo esto es posible si simplemente decides cambiar de ambiente en el momento justo. No es una huida, es una estrategia. Es elegir la paz antes que el orgullo. Es demostrar que tú no eres esclavo de tus impulsos, sino el dueño de tus decisiones. Así que la próxima vez que sientas que vas a estallar, recuerda esto. Da un paso atrás, aléjate, respira y regresa con calma. Porque eso, amigo, es verdadero poder. Enseñanza 14. La ignorancia del proceso correcto de meditación impide la calma mental. Cerrar los ojos no es suficiente. Muchas personas creen que meditar es simplemente sentarse en silencio, cerrar los ojos y esperar que la calma llegue por sí sola. Pero cuando lo hacen, descubren que la mente comienza a gritar más fuerte, que los pensamientos se aceleran, que la ansiedad aumenta, y terminan concluyendo que la meditación no es para mí. Pero el problema no es la meditación, es la falta de conocimiento sobre cómo practicarla correctamente, porque como todo en la vida, requiere una guía, una estructura, una intención clara. El concepto clave aquí es que la verdadera meditación no es vaciar la mente, sino entrenarla. No es eliminar los pensamientos, sino aprender a observarlos sin dejarse arrastrar. Si no sabes cómo hacerlo, es como poner un volante en manos de alguien que nunca ha conducido, terminará más tenso que antes. La ignorancia del proceso genera frustración, pero cuando conoces el camino, la experiencia cambia por completo. La ciencia ha demostrado que la meditación guiada, especialmente aquella basada en la respiración consciente y la observación de pensamientos, activa regiones del cerebro asociadas con el autocontrol, la regulación emocional y la reducción del estrés. Estudios con imágenes cerebrales muestran cómo una práctica constante reorganiza conexiones neuronales, generando una mente más calmada, enfocada y resiliente. Pero todo depende del método. No es solo sentarse a pensar en nada, es un proceso activo y consciente. Cuando meditas correctamente, comienzas enfocando tu atención en un solo punto, la respiración. No necesitas cambiarla ni controlarla, solo observarla. Inhalas, exhalas y simplemente estás presente. Al principio, tu mente querrá irse. Pensará en pendientes, problemas, recuerdos, ideas aleatorias. No luches contra eso. Solo obsérvalo y vuelve a tu respiración. Esa repetición es el entrenamiento. Cada vez que vuelves, estás fortaleciendo tu músculo mental. Estás creando una mente más fuerte y menos reactiva. La segunda parte del proceso es observar tus pensamientos sin juzgarlos, como si fueras un espectador. Ah, estoy pensando en tal cosa. Interesante. No te apegues, no te identifiques, solo observa. Esa distancia te enseña que tú no eres tus pensamientos, eres el que los observa, y desde ahí aparece la calma.
no porque los pensamientos se vayan, sino porque ya no te controlan. Para que esta práctica funcione, necesitas constancia. No basta hacerlo una vez y ya. Igual que no vas al gimnasio un día y te vuelves fuerte, no meditas 5 minutos una vez al mes y esperas paz mental. Empieza con 5 o 10 minutos al día. Busca una meditación guiada. Sigue la voz. Deja que te dirija. Con el tiempo aprenderás a hacerlo tú solo. Pero al principio, la guía es fundamental. Si haces esto, notarás cambios reales. Menos reactividad, menos ansiedad, más espacio entre lo que ocurre y tu respuesta, más claridad, más presencia. Ya no estarás tan atrapado en tu mente, podrás ver las cosas con más objetividad y responder con más sabiduría. Y lo más importante, empezarás a experimentar momentos reales de paz, no como una idea lejana, sino como una experiencia viva. No necesitas ser experto. No necesitas horas diarias, solo compromiso y el deseo de conocerte. Porque meditar no es escapar del mundo, es volver a ti. Es dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Es volver al silencio y desde ahí transformar tu realidad. Así que si alguna vez intentaste meditar y no funcionó, no te rindas. No fue tu culpa, solo necesitabas aprender cómo. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes elegir, respirar, observar, soltar. Y poco a poco, esa práctica sencilla cambiará tu vida desde dentro. Porque la mente, cuando se entrena, deja de ser enemiga y se convierte en tu mayor aliada. Y eso es verdadera libertad. Enseñanza 15. Disfruta el presente. No vivas atrapado en pasado o futuro. Cuando vives atrapado en los recuerdos del pasado o en los temores del futuro, pierdes lo más valioso que tienes, el ahora. La mente humana tiene la costumbre de vagar. Se aferra a lo que fue, lo que se dijo, lo que dolió, o proyecta escenarios sobre lo que podría salir mal, lo que falta, lo que aún no tienes. Pero en ninguno de esos lugares puedes actuar. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Solo este instante está disponible para que lo vivas, lo sientas, lo transformes. La ansiedad se alimenta justamente de esta desconexión con el presente. Pensar constantemente en lo que salió mal, en lo que perdiste, en lo que hiciste o dejaste de hacer, te ancla a una película que ya terminó. Y pensar en lo que podría salir mal mañana, en los problemas que tal vez vengan, te pone en una batalla que aún no ocurre. Mientras tanto, el cuerpo sufre, se tensa, el corazón se acelera, la mente se agita y la paz se esfuma. Disfrutar el presente no significa ignorar tu historia ni dejar de planear. Significa no quedarte atrapado en lo que no puedes controlar. Significa mirar el instante presente con atención plena, con gratitud, con entrega. Porque aunque no todo sea perfecto, hay algo valioso ocurriendo aquí y ahora. Tu respiración, tu capacidad de escuchar estas palabras, tu posibilidad de cambiar tu rumbo con una sola decisión. Cuando revives heridas antiguas, reabres cicatrices que el tiempo ya quería cerrar. Y cuando anticipas tragedias que aún no han pasado, tu cuerpo sufre por algo imaginario. El estrés se multiplica, la mente se fatiga y pierdes fuerza para enfrentar el día. Pero cuando eliges volver al presente, a este momento exacto, algo cambia. Vuelves a tu centro, vuelves al único espacio donde puedes sanar, actuar, decidir. Y esto no es solo poesía, es práctica, es técnica, es neurociencia. Estudios han demostrado que las personas que practican el enfoque en el presente a través de mindfulness, respiración consciente o meditación, reducen significativamente los niveles de cortisol, el estrés y mejoran su bienestar emocional. Porque cuando la mente se aquieta, el cuerpo también lo hace. Cuando dejas de resistirte a la hora, te reconcilias contigo. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Empieza por algo simple. Cada vez que notes que estás atrapado en un pensamiento repetitivo del pasado,
o en una preocupación anticipada, haz una pausa. No luches con el pensamiento. Solo obsérvalo y luego dirige tu atención a tu respiración. Siente cómo entra el aire por tu nariz, cómo se expande tu pecho, cómo sale lentamente. Luego, observa lo que te rodea, los colores, los sonidos, las texturas. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla o el suelo. Ese simple acto te devuelve a la hora. Otra técnica poderosa es anclarte en tus sentidos. Cuando laves tus manos, hazlo con atención. Siente el agua, el jabón, el contacto. Cuando comas, saborea lentamente. Cuando camines, siente el movimiento de tu cuerpo, el contacto de tus pies con el suelo. No necesitas más tiempo para esto, solo más presencia. Y cuanto más entrenes esta atención al momento presente, menos poder tendrán tus pensamientos sobre ti. Esto no significa que nunca volverás a sentir ansiedad, pero sí significa que tendrás una herramienta poderosa para manejarla. Cuando tu mente quiera llevarte de nuevo al pasado o al futuro, tú sabrás cómo regresar. Porque ahora sabes que la paz no está allá afuera, está aquí. Siempre ha estado aquí, solo que a veces la olvidamos por mirar demasiado lejos. Y al vivir de esta manera, los beneficios se multiplican. Tienes más claridad para tomar decisiones. Eres menos reactivo. Escuchas más, disfrutas más, porque cada momento se vuelve más nítido, más lleno, más real. Y no necesitas que todo sea perfecto para sentir paz. Solo necesitas estar presente. Así que la próxima vez que sientas que la mente corre sin freno, que la ansiedad te abraza, haz una pausa. Vuelve a tu respiración. Mira a tu alrededor. Siéntete aquí. Di en voz baja: estoy presente, estoy aquí, estoy vivo. Porque este instante, este preciso momento, es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y tú tienes el poder de habitarlo por completo.